Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es un gozo estar con ustedes. Es un gozo volver a reunirnos, hermanos, de esta manera tan soberana y controlada por el Señor le ha placido en que nos podamos estar reuniendo así, que de todos modos luchemos y perseveremos en ser iglesia, en ser ese cuerpo que Dios está formando, en donde Cristo es la cabeza, y es de verdad un gozo ver cómo muchos están esperando el tiempo de la transmisión, pero pasa exactamente lo mismo que en las iglesias. Nosotros ahorita, pero no queríamos de verdad, hermanos, pasar, de verdad, hacer nuestra lectura bíblica con el Salmo 28, que va muy relacionado a lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a seguir estudiando desde la semana pasada, ahí en Daniel capítulo 6. Cantar, hermanos, abrir nuestros labios para cantar, aunque no estemos congregados. Le animo de verdad a que usted lo haga con su familia o con el Señor. Si es que usted está solo, si usted pone su transmisión solo, si usted pone su transmisión sola, la alabanza, hermanos, es algo que pues nos da la oportunidad de reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho en toda la semana. Y como la alabanza es para el Señor, no importa las circunstancias, ya sean buenas o malas, porque a lo mejor usted tuvo una mala semana con muchas pruebas, pero está cantándole al Señor, está escuchando su palabra. Y entonces es importante que durante el servicio usted tome el tiempo para usted abrir sus labios, y ya sea que tenga un equipo de sonido enorme, le suba todo, cante como usted lo haría en la iglesia, de la manera, ¿verdad?, reverente en que siempre lo hacemos, pero abra sus labios para agradecer. Es ese momento en donde reflexionamos un poco que a pesar de las circunstancias, nosotros podemos abrir nuestros labios para alabar a Dios. Obvio, si usted no se salta este paso, no tiene ese hermoso privilegio, esa enorme bendición de reflexionar y darle gracias a Dios que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tal vez con problemas, tal vez con cansancio, tal vez ya cansado, pero hermano, la bendición más enorme es que a pesar de todo eso, está abriendo sus labios para bendecir al Señor. Tal vez tuvo una semana llena de bendiciones. Entonces imagínese a un hombre, a una mujer llena de bendiciones. ¿Qué no es lo que más quiere? Estar alabando a Dios. Entonces le animo a que se conecte en las transmisiones de los avisos, haga su lectura bíblica, porque la lectura bíblica es junto con la alabanza, para ahora sí estar más listos y poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Obvio, le digo que pasa como en las iglesias, pero que no le pase a usted. Si usted es o era, pensando en pasado, ¿verdad?, de los que veía la hora, iba en el camión, iba en su carro, ¿verdad? Ya, está en la alabanza, no importa. No, que no le pase eso en casa, porque imagínese, están solo para ponerse de pie y a unos pasos de conectarse, de prepararse para estar alabando al Señor, que le pase que todavía llegue corriendo a la predicación, o que diga, bueno, la introducción me la paso, 10:15 me conecto. No, hermano, le animo a que, y le exhorto en muchísimo amor a que, si ustedes, creo que todos podemos ir mejorando aún nuestra manera de adorar en estos momentos y de la manera en que nos conectamos. Prepare su corazón, prepare su persona para alabar al Señor, y sobre todo para preparar su corazón para oír su voz. Así que por eso es que nos tardamos un poquito más. Queríamos hacerlo de esa manera, y ahora sí le pido por favor que me acompañe para que juntos consideremos la palabra de Dios, y lo vamos a comenzar pues con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por las enormes bendiciones, Señor, con las cuales te placiste darnos esta semana, este día hermoso, este domingo, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos techo, comida.
Gracias, Padre, porque en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, de la enfermedad, Señor, de la carencia tal vez, tú no nos sueltas, Padre. Permítenos a todos ver tu poder sobre nuestras vidas, tu control sobre ellas. Y prepara en este momento nuestro corazón para conocerte un poco más, ya que al conocerte más, Señor, se va a cumplir el objetivo de este mensaje de esta mañana, que es confiar más en ti. Para que nosotros, Padre, confiemos cada vez menos en nosotros y en todo lo que nos rodea, porque a veces reconocemos esta mañana que nuestra confianza está en todo menos en ti, Señor. Pero también sabemos que en la medida en que hoy demos un pasito para conocer a ese Dios enorme que tenemos, también te rogamos que tu gracia se derrame para que también nuestra confianza acrecente en este día. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano. Desde hace 8 días estamos viendo, mientras me acompaña, por favor, con su Biblia, al capítulo 6 de Daniel, esta famosa historia que relata la palabra de Dios de Daniel en el foso de los leones. Nos está ayudando desde la semana anterior a ver al Dios soberano sobre las circunstancias, al Dios que controla cualquier circunstancia, ya sea favorable o desfavorable. Dios está en control de todo y es lo que estamos aprendiendo a conocer, a ese Dios soberano, sobre que tu confianza esté en ese Dios, para que tu confianza crezca en ese Dios. Y estamos estudiando en nuestro pasaje, si usted lo recuerda, 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de este hombre Daniel, que te van a ayudar a confiar a ti más en Él. Vamos a ver cómo este hombre pudo confiar en Dios y por qué él pudo confiar en Dios. Así que si usted quiere confiar más en Dios, si en la semana se dio cuenta que le cuesta trabajo confiar en Dios, que confía más en lo que posee, en lo que le dicen, en lo que usted siente que usted es, que confía más en las personas, que confía en las noticias, que pone su confianza en todo menos en este Dios soberano, que Dios le dé la gracia esta mañana para que al ver en la palabra de Dios y con su gracia Él pueda hacer que usted confíe más en Él. Esa es la meta. Y hace 8 días estamos viendo, desde hace 8 días, 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel que te ayudarán a confiar más en Él. Vimos las 2 primeras marcas, si lo recuerda. Vimos en los versículos 1 al 3 que Dios establece a Daniel en un nuevo gobierno, en el nuevo gobierno. Ya el imperio babilónico no existe, fue derrotado, desaparecido de la faz de la tierra, y ahora surge un imperio nuevo, el imperio medo-persa. Pero ¿qué pasa? Que Daniel, después de haber sido puesto por Dios en Babilonia, ahora Dios es puesto por ese mismo Dios, pero ahora Dios lo establece en el imperio medo-persa. Si bien es cierto, hermanos, que la manera fiel de trabajar, de servir de Daniel era algo que llamaba la atención, que estaba en el registro de los reyes anteriores babilónicos, de lo cual tuvo que saber el nuevo emperador, el nuevo rey, el gobernante Darío, quien lo estableció, porque hay personas que por más que se esfuerzan, no son tomadas en cuenta. Y esto depende de ese Dios del que gobierna todo. Y entonces aquí sí va acompañada la diligencia, la disciplina, la honestidad, integridad de Daniel, pero Dios es quien lo establece. Ese Dios soberano es quien lo establece, y esto te llevaba a ti a confiar en que Dios te va a establecer. Dios te va a establecer donde te va a usar. Tú tienes que estar anclado y dejarte llevar por Dios para que Él sea quien te establezca. Que no seas tú quien tengas que buscar. Como le decía yo hace 8 días, Daniel no tuvo que buscar palancas para este nuevo gobierno, como veíamos que lo hacen a veces en la política. No tuvo que ver cómo acomodarse. Era un hombre ya de 85 años, hermanos. Pero él seguía siendo fiel, sirviendo al Dios que conocía. Y ahí está la clave, sirviendo al Dios que conocía.
En segundo lugar, vimos que Dios permite una conspiración contra Daniel. Esto lo vimos en los versículos 4 al 9, ¿lo recuerda? Versículos 4 al 9, Dios, otra vez controlando todo, permite que haya una conspiración contra Daniel. Dios lo conoce todo, lo sabe todo y lo controla todo. Y entonces Daniel lo ponen por encima, ¿verdad?, de 120 sátrapas que decíamos que eran como alcaldes hoy en día, que gobernaban ciertas porciones de este nuevo imperio. Y junto con otros 2 supervisores, vamos a ponerlo de esta manera, eran 3, pero dice la palabra de Dios que Daniel estaba por encima, a gran distancia de estos hombres. Y no solo eso, sino que se sabía dentro del reino que Darío había pensado ponerlo por sobre todo. Era tal la confianza que este hombre tenía en Daniel, que ya había pensado y seguramente lo estaba platicando con alguien, que iba a poner a Daniel por sobre todo. Y esto decíamos que le estorbaba a gente corrupta, a gente que buscaba sus propios intereses dentro de estos 20 sátrapas y 2 gobernadores, 2 supervisores. Les estorbaba a alguien que es íntegro. Y recordábamos que esto nos llevaba a nosotros a reconocer que muchas veces cuando somos luz en medio de las tinieblas, esto va a incomodar, esto va a causar envidia, y hablamos de la envidia y de lo nefasto, de lo desastroso y destructivo que es la envidia. Y Dios nos llevaba hace 8 días, hermanos, a que en lugar de envidiar las cosas de otras personas, en lugar de envidiar, pudiéramos confiar en Dios. Y esta acusación, hermanos, si bien es cierto que Daniel tuvo que haber sentido algo, era un hombre de carne y hueso como usted y como yo, él de todos modos siempre estuvo fiel y firme aún en medio de la acusación, de esta conspiración que había contra él. Así que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, lo que vemos es que no solo Dios entonces establece a Daniel en el nuevo gobierno, también vemos que Daniel, o Dios permite la acusación contra Daniel, versículos del 4 al 9. Y esta mañana vamos a ver el tercer punto. Y este tercer punto, hermanos, es que Dios mantiene fiel a Daniel en su acusación y sentencia. Ya lo vio, el Dios soberano mantiene fiel a este hombre en medio de su acusación y sentencia. Y esto lo vamos a ver en los versículos 10 al 18. Sucede algo, hermanos, inmediatamente en el versículo, y le pido que por favor lo leamos juntos. Vaya entonces con su Biblia a Daniel capítulo 6, versículo 10, y ya que le recordé un poquito la historia, ya que se empapó del contexto en el que nos encontramos, vea lo que dice Daniel 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, con el edicto del rey establecido, ahorita lo vamos a ver en los versículos 10 al 18, aquí vamos a ver 3 reacciones ante un edicto que ya se determinó, que ya se ha establecido, se ha sellado, que es irrevocable, lo que se acaba de dictar con el engaño de estos hombres que fueron a mentir, a seducir, a halagar al rey, a que hiciera este edicto. Hay 3 reacciones que vamos a ver en los versículos 10 al 18. En primer lugar, Daniel ante el edicto y cómo se mantiene fiel ante el edicto. En segundo lugar, vamos a ver la reacción de los oficiales ante la reacción. Y en tercer lugar, la reacción del rey ante la sentencia contra Daniel. Y estas 3 reacciones nos van a ayudar a ver cómo Dios es el que mantiene con una reacción firme, fiel,
a su siervo. Daniel, hermanos, entonces ya se había enfrentado a algo similar cuando era joven, ¿lo recuerda? Con otro rey, con otro imperio, y no podíamos esperar que ahora con más edad, más madurez y más amor por su Dios, que fuera a hacer algo diferente a lo que acabamos de leer que hizo. Daniel entonces entra a su casa, abre las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, ahorita vamos a ver por qué, y 3 veces, no una, 3 veces al día oraba, lo hacía, hermano, en voz alta, y no solamente daba gracias delante de su Dios, pero fíjese lo que quería hacer antes. O sea, él no dejó de hacerlo. Él no era un hombre rebelde que antes no lo hacía, hoy lo voy a hacer. No, él continuó haciendo lo que para él era una práctica, lo que para él era natural, como un hijo de Dios. Él oraba a Dios, él dependía de Dios constantemente. Entonces, si usted quiere imitar algo de Daniel, vea lo que nos dice el versículo 10 al final, como lo solía hacer antes. No tuvo que venir la persecución, el que se dictaminara el edicto, el que él supiera que había una conspiración. O sea, no tuvo que haber problemas como muchos que necesitan problemas en todo tipo. La naturaleza del hombre es así, que cuando tiene problemas es cuando busca a Dios. Aquí nos dice que Daniel lo solía hacer con problemas o sin ellos en su vida. Él siempre oraba. El pastor Evis Carballosa resume de la magistral lo siguiente, escuche con atención, hermano. Hay un énfasis especial en la acción del profeta. El hecho de 1, tener las ventanas abiertas, 2, postrarse con el rostro hacia Jerusalén, y 3, hacerlo 3 veces al día. Estas 3 cosas, dice el pastor Evis, todo ello indica la determinación de aquel hombre de Dios en demostrar su fidelidad hacia Dios, a quien había servido toda su vida. Continúa el hermano y dice, en el texto original los 3 verbos en forma de participios, indicando una acción continua. Daniel entonces 3 veces al día arrodillándose y orando y dando gracias delante de Dios, testimoniaba su inquebrantable confianza en el Dios del cielo. Repito la última frase. Testimoniaba su inquebrantable confianza en el Dios del cielo. Fin de la cita. Su inquebrantable confianza, hermanos. ¿En quién? ¿En las circunstancias? ¿En que tenía gracia delante del rey Darío? ¿En sus propias habilidades políticas para salir del embrollo? No. Él testimoniaba ventanas, hacerlo 3 veces al día y orar dando gracias a Dios, su inquebrantable confianza en el Dios en el que él había puesto su confianza. Como nota adicional, le comento que la práctica de orar hacia, por si usted se quedó con la duda de por qué abría las puertas hacia Jerusalén, usted lo puede encontrar, sé que anotan, en Primera de Reyes 8, capítulo 8, versículos 35 al 48. Ahí usted puede ver, determinó que la dirección al templo se hiciera siempre hacia la dirección del templo, no importa dónde usted, usted no, cada judío. Entonces lo que hacía Daniel, recordando lo que decía Primera de Reyes, volteaba y abría hacia Jerusalén, ni nada raro, hermano. Veamos ahora, entonces, esta es la reacción del hombre de Dios. Mostrar la confianza que tiene en Dios. Ahora veamos la reacción de los acusadores. Vea los versículos 11 al 13 y continúe conmigo, versículo a versículo, estudiando este pasaje. Cuando estos hombres ven la fidelidad de Daniel para con su Dios, que sabían que era el único punto para ellos débil donde lo podían agarrar, porque recuerde que buscaron y buscaron y buscaron, pero no encontraron nada, porque este era un hombre fiel, honesto, íntegro. De repente a alguien se le prendió el foco y dijo, con su Dios. Y ellos esperaban esta reacción de este hombre fiel, pero vea cómo reaccionan ellos. Dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y preguntaron lo siguiente: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ya se los imagina, hermanos, a estos chismosos ahí? Siendo tan sutiles, sin dejar de ser barberos, ¿verdad? Como se dice coloquialmente. Vamos a ver a detalle esta reacción. Estos hombres entonces no perdieron el tiempo y fueron inmediatamente a buscar a Daniel, sabiendo que lo más probable, porque ya lo comenzaban a conocer, era que lo encontraran orando, y así fue. La frase rogando en presencia de su Dios, ¿ya lo vio ahí? Que dice que lo encontraron en el versículo 11, orando y rogando en presencia de su Dios. Puede implicar, hermanos, que Daniel ya estaba orando por la liberación de esta situación o por la fuerza para ser fiel en el juicio. Y estos hombres escucharon. Daniel entonces apelaba, si es que conocía las circunstancias, apelaba no a sus fuerzas, sus recursos, sino apelaba al Dios. Y estos hombres, dicen, rogaba en presencia de su Dios. Hermanos, esta era la oportunidad de que los celosos funcionarios, los funcionarios celosos, pues era la oportunidad que habían estado esperando. ¿Y qué hacen? Ir inmediatamente ante el rey. A modo de recordatorio, si usted se da cuenta, a modo de recordatorio le hacen una pregunta. Le dicen: ¿no has emitido el decreto en cuestión? Y Darío responde y dice: sí, yo firmé esta ley y esta ley es irrevocable. Era lo que ellos querían. Fíjense cómo eran tan astutos que primero preguntan, le dicen: ¿sigue vigente? ¿No te vas a retractar? No. Entonces acto seguido informan de inmediato que Daniel había violado la ley del rey e intentaron todavía dar detalles lo más que se pudiera, lo más posible. Y entonces era normal en la naturaleza del hombre, hermanos, que cuando se trata de acusar, detallamos hasta el más mínimo detalle, ¿no es cierto? ¿O soy el único al que le pasa algunas veces? Cuando se trata de acusar, nos acordamos de todo, ¿verdad? Estos hombres primero enfatizaron, si usted regresa ahí al pasaje, enfatizaron que Daniel no era realmente uno de ellos. Y le dicen al rey: mira, rey, el exiliado capturado de Judá. No había razón para que mencionaran que Daniel había sido un cautivo, pero esto hacía que pareciera más desleal, tanto Daniel como el rey. Te equivocaste en tu decisión, le volvían a señalar, ¿ya se dio cuenta? No era el indicado, porque es cautivo, es de otra nación y lo pusiste sobre nosotros. Y ¿sabes qué? Te pagó mal, él es desleal. En segundo lugar, se dijo que las acciones de Daniel se debieron a una falta de respeto, no solo a la ley del rey, que fue el decreto, porque ellos enfatizan y dicen, sino al propio rey. A ti, oh Dios, te están faltando el respeto, a ti, Señor de la tierra. Declararon que Daniel no prestaba atención al rey, lo que significa que Daniel no lo consideraba significativo. Querían poner énfasis en que ellos se dieran cuenta, y por eso dicen, no te respeta a ti. Tampoco había necesidad, pero ellos tenían un objetivo, ¿ya se dio cuenta? También enfatizaron que el decreto fue firmado personalmente por el rey. Una prueba más de que Daniel no lo honró. Daniel no solo desobedeció al rey y violó la ley, sino que lo hizo, dice ahí, y enfatizan, lo hace 3 veces al día. Te está retando. Reza 3 veces al día. No fue un simple lapso, no fue que se haya equivocado, oh excelentísimo rey, sino que este hombre lo hace 3 veces al día. La envidia, hermanos, en el corazón de estos hombres es la misma envidia que hoy en día puede llevarnos a pecar como ellos lo están haciendo. Tenemos que tener cuidado.
Es exactamente la misma envidia. Esta parte del relato nos cuenta por último, ya vimos la reacción de Daniel, firme, abre las ventanas de su recámara, ora, rogando al Señor 3 veces al día. ¿Cómo reaccionan estos hombres? Yendo a acusar, yendo a señalar a Daniel con astucia, como ya lo vimos. Y ahora en los versículos 14 y 15, hermanos, veamos la reacción del rey. Vaya conmigo al versículo 14. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, escuchen qué pasó, hermanos, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hermanos, la reacción de Darío al escuchar el asunto fue un tanto contraria a la que los gobernantes y sátrapas esperaban. Ellos esperaban que él se enfureciera en ese mismo momento, y sin embargo el texto dice que le pesó en gran manera. Por lo que en ese momento, hermanos, también nos damos cuenta que el rey se percató de la trampa impía de aquellos hombres y no dudó en intentar liberarlo de la sentencia del edicto, porque eso era la muerte, y una muerte con leones hambrientos. También vemos que el rey está convencido de la inocencia de Daniel, y esto lo vemos en su profundo interés de librarlo hasta la puesta del sol. O sea, fueron varias horas en donde él intentó de alguna manera librarlo. La sentencia tenía que cumplirse, escuche hermano, el mismo día en que se demostrara la culpabilidad de una persona. Y la ejecución tenía que ser al anochecer, por lo que el rey intentó hasta el último minuto salvar a Daniel, pero veamos otra cosa. El caso de Darío, hermanos, también demuestra que muchos hombres están más interesados en su reputación que en su carácter, dice el pastor Carballosa. El caso de Darío demuestra que muchos hombres están más interesados en su reputación que en su carácter. ¿Qué van a decir los demás? Así que hacia el final del día, los oficiales acudieron al rey y le recordaron que la ley no podía derogarse y debía llevarse a cabo. Cuando dice lo rodearon, imagínense, estos parecían los primeros leones, ¿no es cierto? Esto nos recuerda a los escribas y fariseos presionando también a alguien que tenía que dictaminar la muerte sobre nuestro Salvador. ¿Lo recuerda quién es? Poncio Pilato, exactamente. Poncio Pilato también vio la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, pero al final, como Darío, hermano, sucumbió ante la presión de los acusadores y sucedió lo siguiente. Vea lo que dice en el relato. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Regrese, ve ahí Daniel en el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey, versículo 18, se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. En estos versículos seguimos viendo la reacción del rey, hermanos, ante la situación que enfrenta Daniel, y vemos también que con profunda tristeza en el versículo 16 ordena que Daniel sea apresado y llevado ¿a dónde? Al foso de los leones. Aquí tenemos que tener un poco de sumo cuidado con no imaginarnos la historia como la caricatura que hemos visto, o ese libro, las imágenes de ese libro infantil que hemos leído de esta parte del relato, ya que como tenemos de alguna manera la historia muy aprendida, hermanos, perdemos de vista que este fue un hecho real.
y que existía un foso preparado como el horno de fuego de Nabucodonosor, y que así como el fuego de horno era consumidor, de la misma manera, escuche, los leones aquí descritos estaban hambrientos y eran reales. Yo le pido que entre tantas cosas que a veces usted ya, algunos, no todos, ya buscan en internet, busquen algún video donde vea cómo cazan los leones en la selva. Para que, si no ahorita vaya con esa imagen en su mente, porque estos leones aquí en esta historia son reales. No se imagine a Daniel ahí, el rey, con los monitos ahí en un libro, o que se lo están contando en la escuelita dominical para los niños. No, hermanos, este es un rey poderoso, el rey más poderoso, el rey Darío. Es un reino tirano. Y los leones eran reales. Por favor, no quiero que pierda de vista esto. Si regresamos al texto, dice que la tristeza del rey era profunda, porque la muerte de Daniel era inhumana y sanguinaria. O sea, el rey sabía lo inhumano y sanguinario que era ese tipo de muerte. Por eso estaba triste. La ciencia, hermanos, nos indica hasta el día de hoy que los leones, siendo cazadores por naturaleza, por instinto, aun y cuando la presa no oponga resistencia, escuche, la van sometiendo a la muerte muy lentamente, al grado que el animal devorado, hasta en un 80%, muchas veces está con vida. Dependiendo de si son camadas, uno o dos detienen con firmeza, con sus mandíbulas a la presa, mientras otros llegan y están comiéndolo y devorándolo en vida. El rey, siendo experto en esta muerte y no siendo esta la primera vez que usaban seguramente los leones, está completamente conmovido por eso. Y entonces apela a la esperanza del Dios de Daniel, y por eso le dice al final del verso 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, a quien yo he oído, a quien yo he visto los relatos de los reyes antiguos, a quien tú sirves, ese Dios sea el que te libre nuevamente, Daniel. No me queda otra cosa que decirte. Siendo Darío pagano, politeísta, seguramente sabía de Jehová por el mismo Daniel y conocía todos los milagros y maravillas que Dios había hecho con su pueblo y con el mismo Daniel. Así que el rey, con un rayo de esperanza manifestada al siguiente día, le dice a Daniel a quién apelar en un momento como este. Las piedras y los sellos que también vemos en lo que acabamos de leer eran más que una manera en que Daniel no escapara, no era eso, sino era una señal de que el edicto del rey se había cumplido cabalmente. Era una piedra enorme, hermanos. No era tanto para que Daniel se escapara, sino era una señal de que el edicto del rey se había cumplido cabalmente, que el rey no se había echado para atrás. Escucha, hermano, el rey podía echarse para atrás, pero le importó más lo que dijera el pueblo, lo que dijeran sus dirigentes. El rey lo podía hacer con la mano en la cintura, pero le importó más qué podían opinar de él. Las últimas reacciones del rey las vemos en el versículo 18. Y aquí un comentarista dice lo siguiente: el rey quebrantó su norma de vida aquella noche, porque vemos que primero se acostó en ayunas, algo que seguramente no hacía continuamente. Canceló el acostumbrado entretenimiento de la corte, también nos dice el versículo 18. Y también nos dice, y perdió el sueño. Aunque Darío era un rey pagano, demuestra en su corazón que había algo de sensibilidad que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. Todo hombre es creado con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. El rey Darío sabía que lo que se había hecho con Daniel era injusto. Fin de la cita. Él sabía que era injusto. Imagínense la escena, ya una pausa ahí, hermanos. Y en esa pausa que vamos a hacer, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros el día de hoy. Algunas implicaciones prácticas para nosotros el día de hoy. En este tercer punto, en donde estamos viendo que Dios mantiene fiel a Daniel en su acusación y sentencia. Daniel sigue firme ante la acusación y ante la sentencia de este rey.
Él sigue firme y con su confianza puesta ¿en quién? En el Dios al que está conociendo, en el Dios al que conoce aún en medio de circunstancias adversas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hermanos, después de oír el edicto, Daniel pudo haber regresado a su casa, ¿no es cierto? Asumirse en la queja, el enojo, la amargura contra el rey, contra los oficiales y aún contra Dios mismo. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Cuestionando a Dios, reaccionando con amargura, como hoy muchos cristianos lo hacen. Y hermano, Daniel no era de Marte, sino era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Y seguramente tenía dos opciones también, como tú y yo las tenemos hoy en día. Esas dos opciones eran orar consigo mismo y en la carne, o apelar a Dios y poner su causa ante el Dios soberano y todopoderoso que él estaba conociendo. Esas dos mismas opciones que hoy tenemos tú y yo. Te pregunto esta mañana, hermano, en medio de una circunstancia adversa, en medio de una duda, en medio de algo que te está aconteciendo, ¿a quién acudes? ¿A tus propios pensamientos en la carne que te van a empujar a hacer lo que a lo mejor está ahí en tu corazón hacer? ¿O apelas al Dios soberano y poderoso? El Nuevo Testamento nos insta continuamente a depender de Dios en oración. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuche lo que va a pasar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La confianza en el Dios va a venir a tu vida a través de la paz de Dios que solo Él te puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Pero la instrucción es: por nada estéis afanosos, sino ve y ora, ve y depende de Dios. Confía en Dios, manifiesta tu confianza yendo a Él, como lo hizo Daniel. O como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo, hermano, y nos deja ejemplo de esto según palabras de Pedro. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, escucha, Primera de Pedro 2, 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y escucha lo que hacía Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, nosotros podemos decir, por lo que hemos oído, que Dios está en control de todo, pero solo lo podemos decir que Dios es soberano, pero escucha esto esta mañana, podemos a veces solo repetir como perico cosas que en realidad no experimentamos y a veces ni creemos, porque no se trata de repetir, declarar, decretar como hoy muchos lo hacen, sino de que el creer en la soberanía de Dios viene. Escucha, porque si tú esta mañana quieres saber cómo de verdad creer en la soberanía de Dios, cómo confiar de verdad en ese Dios y no solo digas cosas de labios para afuera, si tú de verdad quieres saber cómo confiar en el Dios soberano, esto solo viene, solo por el estudio, la exposición a la palabra y la dependencia de Dios en oración continua. Hermano, eso es lo que estamos viendo en la vida de Daniel. El verdadero creyente tiene verdadera confianza en Dios, no por ósmosis, no por emociones, no por sentimientos. No es algo que se le infunda del exterior, bueno sí, pero no algo humano, sino algo que solo Dios te puede dar, su bendita palabra. Hermano, la manera en que reaccionarás bíblicamente a las pruebas que Dios permita en tu vida, escucha, la manera en que reaccionarás bíblicamente a las pruebas que Dios permita en tu vida dependerá de lo siguiente: de tu estudio, escrutinio, memorización de la palabra de Dios, acompañado
siempre de oración continua y constante. ¿Te sorprende y te maravilla ver a hombres como Daniel? Hermano, no era por ósmosis, no era por mandar sus plegarias al monte de Jerusalén o al templo o al muro de los lamentos, por hacer cosas extrañas. Él era un hombre esforzado en el estudio de la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, en memorizar la palabra de Dios, acompañado de oración continua y constante. Hermanos, las dos peticiones más sencillas que a todo creyente se le hace continuamente y las dos más difíciles de que practique: leer, estudiar, escudriñar, memorizar, meditar en la palabra de Dios y orar. Cosas que los creyentes hoy en día hacen poco. Hacen poco. Y entonces, ¿dónde va a estar la confianza? ¿Dónde va a estar la confianza en el momento de la prueba? Hermano, ¿quieres confiar en Dios? ¿Quieres que hoy, esta mañana, acrecente tu confianza en Dios? Reconoce esta mañana cómo estás tratando la palabra de Dios y cómo estás tratando tu dependencia de Dios a través de la oración. Y reconoce, en la medida que tú estés leyendo y orando, buscando a Dios, conociendo a Dios, va a ser la medida en que tu confianza esté creciendo en ese Dios. En segundo lugar, hermanos, también podemos ver en este pasaje las reacciones equivocadas. También aprendemos de las reacciones equivocadas de los sátrapas, de los gobernadores, así como la del rey Darío. Y ahí también vamos a aprender para terminar de estudiar esta mañana juntos. Hermanos, consideremos esta mañana el peligro real nuevamente que Dios nos muestra en estos versículos de la envidia. Y no la minimicemos en nuestra vida. No minimices la envidia. Yo deseo en mi corazón que desde hace 8 días que estuvimos estudiando la envidia, Dios haya hablado a tu vida y hayas tenido cuidado. Te hayas dado cuenta cómo por la naturaleza pecaminosa, naturalmente a veces envidia cosas. Hermanos, esto es real. Nuestra naturaleza tiende a desear las cosas del mundo y aún más. Envidiar a quien tiene lo que deseamos y hacer cosas equivocadas por la envidia. Hermano, hoy hay matrimonios destrozados por desear la mujer u hombre de tu prójimo. Hay matrimonios destrozados por la envidia. Hermanos, hay hijos rebeldes o fuera de casa o hasta en la cárcel o la tumba por haber envidiado las cosas, la fama, el poder de otros, la libertad entre comillas de otros. Hay hijos fuera de casa, en la cárcel o en la tumba por haber envidiado eso. Hermanos, aún hay iglesias divididas por desear los dones y talentos o ministerios dados a algunos. Iglesias destruidas, desaparecidas, que surgieron con gran ímpetu, unidad y amor. Y la envidia las destrozó, las destruyó. Hermanos, consideremos esta mañana este pecado en nuestra propia vida y arrepintámonos por siquiera haber pensado, envidiado algo o alguien. Arrepintámonos continuamente. Sé sensible a este pecado. Recuerda que la semana pasada vimos que es un pecado que poco se confiesa en el cristianismo hoy en día. No es fácil que alguien vaya y diga, quiero consejería. Sí, ¿qué quieres? Envidia. ¿Cuántos jóvenes están envidiando estar con los incrédulos y no confiesan que desean estar ahí? ¿Cuántos jóvenes desean cosas materiales y no confiesan lo que han estado dispuestos a hacer con tal de conseguir esas cosas materiales? Tengan cuidado con este pecado. Este pecado se minimiza y no se confiesa mucho. Y yo deseo en mi corazón que la palabra de Dios te haya enseñado hasta qué casos puede llevarnos la envidia. Hace 8 días vimos que a la muerte. Pero hoy vemos que continúa y siguen buscando estos sátrapas cómo seguir con su plan malévolo por quitar a un hombre honesto y justo porque les estorbaba. Tengamos cuidado con la envidia, hermanos.
Y apliquemos por último la reacción del rey Darío. Hermanos, en el caso de Darío, muchos de nosotros, muchos cristianos hoy alrededor del mundo, líderes religiosos, ceden ante el halago engañoso del mundo y de los propios hombres. Y muchas veces somos injustos en varias áreas de nuestra vida por ceder a este halago engañoso. No importa cuánto a veces podamos estar tristes, escucha, no importa cuánto a veces podamos estar tristes o incluso arrepentidos por una mala decisión en un juicio contra alguien. Debemos considerar esta mañana que Dios algún día nos pedirá cuentas de cada decisión que tomamos y vamos a ser juzgados. Tal vez algunos no para condenación, pero sí para pesar nuestras obras y va a ser un momento doloroso y triste. Tarde que temprano le vamos a dar cuentas de cada decisión a Dios, aunque seas un creyente verdadero, y va a ser doloroso. Hermanos amados, otros van a ser condenados y tal vez es tu caso. Si tú no te has arrepentido, si tú no has considerado arrepentirte, te insto esta mañana que consideres arrepentirte si tú nunca habías escuchado un mensaje como estos. Que consideres tus caminos y que te des cuenta que sin Cristo somos esclavos del pecado, esclavos de nuestras propias pasiones. Necesitas reconocerlo esta mañana. Aún en este simple pecado de la envidia, reconocer esta mañana tú, si Dios te abre tu entendimiento, a que veas cómo te ha destrozado en tu vida este pecado, cómo te ha llevado a otros pecados y te esclaviza porque te gobierna para conseguir lo que tú quieres, aunque sepas que estás mal. Si tú esta mañana por primera vez estás reconociendo y viendo el pecado como jamás lo habías visto, arrepiéntete. Arrepiéntete porque algún día vas a dar cuentas de todo, de cada uno de tus pecados, y va a haber un justo pago por un Dios justo, que no se va a equivocar en juzgarte, que va a ser un justo juicio y perfecto juicio de un Dios soberano el día que tú perezcas, el día que tú mueras físicamente. Y para ti solo hay dos finales, dos sentencias. El que termines siendo separado de Dios por la eternidad y en un lugar destinado para todos esos desobedientes que rechazaron deliberadamente a Dios, o que escucha, te la pases por la eternidad con ese Dios en el paraíso porque Él lo prometió así. ¿Dónde quieres terminar tú tus días? Hermanos amados, por último quiero decirles lo siguiente. Si bien es cierto que Daniel era responsable de las decisiones acertadas y dependencias de Dios en todo lo que hacía, no perdamos de vista que Dios es el que lo mantuvo fiel en esta durísima prueba. Dios es el que lo mantuvo fiel en esta durísima prueba. Estaba frente a un hombre, hermanos, que como le dije hace un rato, podía haberlo dejado libre, pero no quiso. No crea que el pasaje nos está enseñando que él trabajó duro para liberarlo hasta el atardecer, ya casi la noche, porque de verdad lo podía hacer en sus recursos, pero él sabía que siendo el monarca podía echar a un edicto aún en contra de esas leyes. Pero al final le pesó a él lo que el mundo y lo que los que lo rodeaban pensaban. Él era un esclavo, Darío era un esclavo. Fíjese cómo es el mundo. El mundo y el incrédulo piensa que es libre, pero es en realidad un esclavo. Esclavos de sus propias concupiscencias. Es esclavo de las decisiones y de los pensamientos de los demás. Esclavos de las ideologías de este mundo. Y se cree libre. Y muchas veces nos juzga a nosotros. Y escucha esta mañana. El cristiano es verdaderamente libre. Porque es libre de toda esa esclavitud donde te tiene esclavizado el mundo a ti si tú no crees en Cristo. Y estamos saliendo de esa esclavitud cada vez más por la gracia de Dios. Porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo verdaderamente libres. Hermanos, este fue el caso de Daniel. La verdad, como lo vamos a ver la siguiente semana, lo hizo verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque se conjuntó su fidelidad
su obediencia a ese Dios que conocía, su confianza puesta en ese Dios que conocía y la soberanía de Dios. Escuche por qué, porque Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros, así lo hizo en Daniel, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, hermano, nos mantiene fieles por sus propósitos perfectos y soberanos para cada uno de nosotros. Eso también nos invita esta mañana a no jactarnos demasiado. Nuestra fidelidad, nuestra confianza es primeramente por todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos por estudiar la palabra de Dios. Tú ya lees constantemente, estudia, escudriña. Porque a lo mejor estás leyendo por hábito solamente. Tú tienes tiempo que oyes exhortaciones de leer y no lees. Hermano, si eres hermano de verdad, reacciona ante esta exhortación de Dios esta mañana. Lee tu palabra. Porque o estás atorado muy fuertemente y te hace falta ir y confesar tu pecado, o tal vez corres el riesgo de que no eres un hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque el que nace de nuevo desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Desea, un hijo de Dios desea la palabra, como un niño recién nacido desea la leche. Y o estás en pecado, en afanes, en la carne, y por eso no lees, o triste y sencillamente no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. ¿Por qué no estás leyendo? ¿O lees cuando te imponen? ¿Lees cuando te dicen? ¿Por qué no estás leyendo? Confiesa tu pecado y regresa a Dios. Ponte a seguir conociendo a este Dios. Sigue apasionándote cada vez más por la palabra de Dios. O la otra exhortación para ti que tal vez tienes años en el cristianismo y no tienes años sin leer, es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ay, eso ya lo escuché mucho. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque el día que en realidad Dios sea quien te convierta, Dios sea quien transforme ese corazón, ese día no va a haber necesidad que te insten, que te obliguen a leer. Tú solito lo vas a desear. Y por consiguiente, vas a depender constantemente de Dios en oración. ¿Quieres acrecentar tu confianza en Dios? Lee, ora y escucha lo último, y con esto oro. Obedece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en estos versículos y solo en este punto aprendimos demasiado, Señor, para acrecentar nuestra confianza en ti. Primeramente, Señor, queremos reconocer y pedirte perdón, porque muchas veces ante las circunstancias somos cobardes y no reaccionamos como lo hizo Daniel. Daniel apeló a ti, Señor. Daniel se atrevió a hacer cosas que nadie esperaba, más que nosotros que ya le hemos leído esta historia muchas veces. Y a veces hasta nos es aburrida. Pero hoy sorpréndenos a todos, Señor, y vernos cómo muchas veces el contraste entre la valentía de este hombre y nuestra cobardía de acudir a ti, apelar a ti ante circunstancias adversas y difíciles. A veces hasta nos dolemos, Señor, de las circunstancias en las que nos encontramos, pero no te buscamos, no dependemos de ti. Perdónanos esta mañana, lo confesamos delante de ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a todos a tener esta confianza que Daniel tenía en ti. Hoy hemos aprendido que es a través del estudio de la palabra, la oración, pero sobre todo, Señor, enfatizamos en que muchos de nosotros que sí nos pudiéramos jactar de leer, de estudiar y de orar continuamente, somos difíciles para obedecerte, Señor. Nadie se escapa esta mañana, Señor. A todos nos hace falta, lo reconocemos esta mañana. Reconocemos que muchas veces la confianza la hemos depositado en otras cosas que no eres tú, porque no te conocemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a confiar en ti cada vez más, como lo hizo este gran hombre y como queremos hacerlo nosotros, porque incluso nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de la enorme confianza que tenía en ti. Y reconocemos esta mañana que nos hace falta mucho. Pero te agradecemos, Señor, por tu palabra,
que nos insta a confiar y a acrecentar nuestra confianza en ti y solamente en ti. Y te rogamos que tu gracia sea derramada para que así sea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos faltan 2 versículos, pero creo que hoy Dios quería enseñarnos en un solo punto, 2 versículos, 2 puntos, perdón, pero quería enseñarnos en estos versículos la confianza a la que somos llamados a tener en el Dios soberano, que todo lo puede y todo lo tiene controlado. Que Dios le bendiga mucho. Esté atento con las indicaciones. Si no vio los avisos, regrésese a los avisos, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.